Dios les bendiga, es un gusto poderles saludar nuevamente y me siento muy agradecida con Dios de poder compartir con ustedes otra pequeña porción de la palabra de Dios. Somos muy bendecidos de poder compartir los unos a los otros la palabra de Dios, y eso Dios nos manda también, que nosotros dice que nos exhortemos los unos a los otros. Y es muy bonito cuando nosotros podemos compartir de lo que Dios nos da a nosotros, de esa bendición de poder también ser un instrumento de Dios para compartir la palabra de Dios. Así es que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, no solo oidores, porque de nada sirve que nosotros adquiramos conocimiento y que no lo pongamos por práctica. Así es que cada vez que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, tal vez no lo podamos nosotros memorizar exactamente como está escrita, pero es muy importante recordar. La palabra de Dios dice que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios, y cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, eso nos ayuda porque durante nuestro diario vivir, ahí es cuando nosotros, Dios nos da esa oportunidad de que nosotros podamos vivir su palabra. Así es que hoy yo he titulado esta pequeña meditación: sea vuestra palabra siempre con gracia. Así es, sea vuestra palabra siempre con gracia. Y vamos a estar leyendo en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Aquí la palabra de Dios nos da primeramente que dice con gracia, y después dice, segundo, dice sazonada con sal. Y vamos a estar viendo la definición de gracia. El diccionario describe gracia: conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que las poseen resultan atractivas o agradables. Conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que las poseen resultan atractivas o agradables. Esa es la definición de gracia según el diccionario. Y acá nosotros podemos ver que dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. La conversación del creyente debe ser siempre agradable, atractiva, amable y llena de gracia. Y tal vez usted se pregunte, ¿y cómo puede ser eso? ¿Cómo yo puedo siempre que mis palabras sean agradable, atractiva, amable y llena de gracia? Bueno, para que nosotros tengamos todas esas cualidades, tenemos que dejar que el Espíritu Santo tome el control de todo nuestro ser, que el Espíritu Santo nos dé ese control, ese dominio propio a la hora de hablar, porque es cierto que muchas veces, ¿verdad?, que tal vez estamos en algún lugar o estamos en alguna conversación y tal vez algo nos molesta y nosotros queremos hablar rápidamente o queremos decir lo primero que se nos viene a nuestra mente, y a veces nosotros tenemos que mejor callar, como dice la palabra de Dios, que seamos prontos para escuchar y tardos para hablar y tardos para airarnos. Entonces ahí es cuando nosotros le damos al Espíritu Santo ese control, y a veces tal vez nosotros en ese momento tal vez nosotros queremos decir algo que no va a ser con gracia, entonces mejor callar en ese momento y después nosotros poder hablar y poder hablar con gracia, que con las personas o con la persona que nosotros estemos hablando, ¿verdad? No sea de que nosotros le hagamos sentir mal. Y eso solo lo podemos hacer
con la ayuda de Dios, porque si nosotros dejamos guiar por la carne, pues entonces no vamos a tener estas cualidades. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, sí vamos a tener estas cualidades de poder que nuestras palabras sean agradables, atractivas, amables y llenas de gracia. Y dice acá, sazonada con sal. No dice que la palabra sea sal, sino dice sazonada con sal. La sal nosotros sabemos que se utiliza en muchos alimentos y sirve para preservar, para que algo no se dañe. Y entonces dice sazonada. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no puede estar ni muy salada ni falta de sal, sino que tiene que estar en ese punto que se pueda recibir. Y siempre nosotros, ¿verdad? Dejándonos guiar por el Espíritu Santo, no por la carne, sino por el Espíritu Santo, porque si no, nosotros no vamos a vivir lo que nos dice la palabra de Dios acá, que dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Así es que a la hora de hablar, tenemos que acordarnos de este versículo bíblico, que Dios nos dice que sea con gracia y que también dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal, o sea que no sea ni salado ni que esté falto de sal, sino que esa palabra sea de agrado a la persona con la que nosotros estemos hablando, con las personas que nosotros estemos hablando. Y en Efesios 4:29 la palabra de Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, encontramos nosotros acá en la palabra de Dios muchos consejos que Dios nos da a la manera de nosotros de hablar. Y también encontramos en Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Así es que muchas veces es mejor callar, porque a veces cuando nosotros tal vez hablamos demasiado, puede hacer que nosotros, dice la palabra de Dios acá, que vamos a tener calamidad. Así es que hay que pedirle a Dios que sea Él guiándonos siempre con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Y es muy bonito, o sea, cómo Dios nos da estas comparaciones. ¿Por qué? Porque nosotros es algo que nosotros, digamos, la sal, nosotros la usamos, o sea, diariamente en nuestra comida, en los alimentos que nosotros cocinamos y a veces, muchas veces también la sal la usan para preservar alimentos. Así es que siempre nosotros tener presente lo que Dios nos dice y ponerlo por obra, porque eso es lo más hermoso que nosotros podemos hacer, poner por obra la palabra de Dios, dejar que sea la palabra de Dios, como decía el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, que la palabra de Dios sea siempre a nosotros esa lámpara en cualquier circunstancia de nuestra vida, dejar que la palabra de Dios tome el control en nuestro ser, dejar que el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, nos guíe a toda verdad. Así es que tenemos que poner por práctica. Recuerden siempre que la palabra de Dios dice que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis, dice, cómo os conviene responder a cada uno. Así que no dice a la familia, no dice al amigo, al cónyuge, sino que dice a cada uno. Así es que a poner por obra la palabra de Dios. Y como les dije anteriormente, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que el Espíritu Santo nos dé ese dominio propio.
a la hora de nosotros hablar. Así es que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les fortalezca siempre a seguir adelante y que Dios les dé mucha sabiduría para que ustedes puedan vivir la palabra de Dios. Hasta la próxima.